días a todos, mi nombre es Inés Bermúdez Sánchez, soy médica gastroenteróloga, graduada en Argentina y actualmente me encuentro trabajando en la Universidad de McMaster en Canadá. El tema que voy a presentarles hoy es trastornos relacionados al gluten o trigo. ¿Qué saben? Como ustedes podrán suponer, los trastornos relacionados al gluten es un tema muy amplio. Por lo tanto, nos enfocaremos en trastornos relacionados al trigo o gluten no celíaco. La idea de hoy es revisar la definición, los estudios clínicos relevantes en el área, los mecanismos por el cual el trigo o gluten puede causar síntomas en personas que no son celíacas, los desafíos en el diagnóstico y tratamiento siempre focalizados en sensibilidad al gluten o trigo no celíaco. Los trastornos relacionados al gluten es un término muy amplio. Se podría dibujar como un gran paraguas que engloba diferentes patologías o condiciones con diferentes mecanismos o reacciones a algún componente del trigo. Dentro de las reacciones inmunológicas están las autoinmunes, como ustedes pueden ver a la izquierda, que son mediadas por IgA o IgG. Y la más conocida es la enfermedad celíaca, aunque podemos decir que la enfermedad celíaca no es puramente autoinmune, y este es un tema para otro charla. Otras de las enfermedades autoinmunes podrían ser las dermatitis repetiformes y también la ataxia gluten, que es manifestación de piel y neurológica. Por un mecanismo diferente se desarrollan las reacciones alérgicas, y estas son mediadas por IgE, que tienen diferentes manifestaciones, como la alergia al trigo, que involucra síntomas gastrointestinales y gastrointestinales, incluyendo la piel o la anafilaxia inducida por el ejercicio, el asma de Becker y la urticaria espontánea. Y por último, están las reacciones no autoinmunes, no alérgicas, posiblemente inmunomediadas por otro mecanismo al de la enfermedad celíaca, y dentro de las cuales está la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, en la cual nos vamos a enfocar hoy. La sensibilidad al gluten o trigo no celíaca no es una condición nueva. Hace más de 40 años que se describió en la literatura el primer caso de sensibilidad al gluten no celíaca por Eli y sus colaboradores. Luego de este reporte, otros autores comenzaron a publicar serie de casos similares. Y a partir de allí hubo confusión del término sensibilidad al gluten no celíaca con el de sensibilidad al gluten celíaca. Hace 10 años, este tópico vuelve a resurgir con estudios clínicos y preclínicos que fueron claves para diferenciar la reacción del gluten o trigo al de la enfermedad celíaca. Más recientemente, esta entidad, sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, ha generado mucho interés, pero a la vez controversia y confusión. Y ahora vamos a ver. Para poder entender los tipos de reacciones al trigo, tenemos que revisar de qué hablamos cuando hablamos de trigo. Esta es una representación del grano de trigo y sus componentes más importantes. Como ustedes saben, el gluten es la proteína más abundante del trigo y constituye un 80% de todas las proteínas. Está formada por dos componentes fundamentales, que son la gliadina y la glutamina. Las partes pequeñas específicas de esta gliadina son las que causan reacción en el celíaco. En el no celíaco no se sabe. Dentro de las proteínas del trigo hay otras proteínas, como son los APIs o los inhibidores de la amilasa tripsina. Son menos abundantes que el gluten, constituyen un 15%, y también se encuentran los aglutininos del germen del trigo, o WGA, que ustedes ven ahí, que constituyen el 5% de todas las proteínas. El trigo también contiene carbohidratos, como son por ejemplo los fructanos, que como ustedes saben son parte de los fructooligosacáridos y que a la vez son parte de la famosa lista de carbohidratos fermentables o FODMAPs. La definición de sensibilidad al gluten no celíaca o trigo no celíaca ha cambiado con el tiempo. En los primeros reportes se definía clínicamente como la presencia de dolor abdominal y diarrea crónica, no esteatorreica, incapacitante, nocturna, que aliviaba dramáticamente con la dieta libre de gluten,
y que recurría al introducir el gluten. Se sabía que la dieta libre de lactosa no era efectiva y las biopsias, cuando se realizaban, se veían cambios mínimos, pero no evidencia de enfermedad celíaca. En la actualidad hay diferentes definiciones basadas en consenso, pero en general se puede decir que la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca a uno o más manifestaciones inmunológicas, sintomáticas, morfológicas, precipitadas por la ingesta de gluten en personas en quienes se descartó la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Uno de los primeros estudios en demostrar una reacción sintomática del gluten fue el estudio de Biesiekierski en 2011. Este fue un estudio randomizado, controlado, doble ciego, con un pequeño número de pacientes, 34 en total, en el cual se desafiaban a la ingesta de muffins conteniendo gluten por 6 semanas o placebo. Y lo que se vio en este estudio es que el gluten claramente causaba mayor síntomas que el placebo, y en una mayor proporción de pacientes que consumían gluten tenían síntomas, 68% versus 40% de placebo. Una de las cosas para destacar acá es que el efecto del placebo es alto en esta condición. A partir de este estudio hubo varios estudios con diferente diseño, algunos a favor, otros en contra, y si el gluten en sí era causante de reversión. Como ustedes pueden ver en esta tabla, que está publicada en la Latinoamericana en 2019, hay algunos estudios que están a favor de que el gluten causa síntomas, están destacados con el tilde en verde, y otros en contra, con la cruz en rojo. Y algunos cuestionan o tienen un efecto dudoso de Es interesante que el mismo grupo, de Biesiekierski de Australia, realiza otro estudio 2 años después, en 2013, en el cual se cuestionan si es realmente el gluten el que causa síntomas, ya que para esto realizaron un nuevo estudio exponiendo personas a dietas con alto gluten, dieta baja en gluten y comparadas en placebo. Todas estas personas realizaban una dieta baja en FODMAPs desde el principio. Y lo que se vio es que todos los que realizaban FODMAPs disminuían los síntomas. A partir, antes de que se le diera la intervención, las personas ya habían mejorado los síntomas. Entonces empezaron a cuestionar si es que en realidad es una reacción al gluten o a los FODMAPs. Si bien es interesante, sabemos que este estudio tiene varias falencias en términos del diseño y tratamiento. Ahora bien, lo interesante de todo esto es la pregunta que nos hacemos, es ¿a qué reaccionan las personas con sensibilidad al gluten o trigo no celíaco? Una vez que el trigo o gluten son ingeridos, entran en contacto con bacterias en el intestino. Y también estas bacterias y el huésped de nosotros mismos producimos enzimas digestivas que digieren estos alimentos. Entonces, uno de los mecanismos es el posible rol de las bacterias y las enzimas en la pérdida de la tolerancia al trigo o gluten o a otros alimentos, generando péptidos inmunogénicos que pueden causar reacciones inmunológicas en el huésped por un mecanismo diferente a lo que es la enfermedad celíaca o la alergia. La alteración del balance de las bacterias en el intestino, o lo que se conoce como biosis, genera estos péptidos inmunogénicos que estimulan la inmunidad innata y pueden alterar la permeabilidad del intestino. También puede producir un incremento de los linfocitos intraepiteliales que se ven en las biopsias. Y también puede una alteración de la permeabilidad intestinal facilitar este proceso. Estudios en ratones, por ejemplo, el estudio de la doctora Elena Verdú, gran investigadora argentina, que está trabajando en McMaster, demostró un incremento de los linfocitos intraepiteliales que fueron desencadenados por la ingesta de gliadina
en las vellosidades intestinales en un modelo de ratones con sensibilidad al gluten. Esto también se vio en un estudio en humanos, aunque en menor medida que el de pacientes celíacos. Como verán en el primer gráfico de la izquierda, GS significa sensibilidad al gluten no celíaca, CD es enfermedad celíaca y DC son un grupo control de patologías no celíacas, por ejemplo, personas con trastornos funcionales. En este estudio se vio que había un incremento de linfocitos intersticiales de las personas con sensibilidad al gluten, un poco menos que los celíacos, pero más que en otras patologías. Y también se vio un incremento en los receptores que actúan en la inmunidad innata. Por último, otros de los mecanismos pueden estar relacionados a la ingesta de otros componentes del trigo, como son los FODMAPs o los APIs, así como también una respuesta inmune diferente con componente adaptativo que podría ser los que justifican o generar los anticuerpos, por ejemplo, estos antigliadines. En un estudio reciente publicado en revista Gastroenterology, la mayor impacto en gastroenterología, involucraron 59 pacientes con diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca, definidos como personas que estaban en una dieta libre de gluten por más de 6 meses y que relacionaban sus síntomas a la ingesta de gluten. Y randomizaron esta población a 3 tipos de intervención. En la primera incluyeron fructanos en las barras, 2 gramos de fructanos por día. En la segunda intervención incluyeron 5 gramos de gluten y la tercera placebo. Sí, hay que destacar que este estudio era crossover, o sea, todos los pacientes recibían secuencialmente cada una de estas intervenciones separadas por un periodo libre de tratamiento, que se llama washout, que duró 7 días. Y lo que vieron es que los fructanos, pero no gluten, desencadenaban síntomas en las personas sin enfermedad celíaca. Si bien este estudio es muy interesante, hay que destacar que este estudio tiene varias falencias. Una de ellas es relacionada a la definición de sensibilidad al gluten no celíaca, que es poco clara. Tampoco descartaron adecuadamente la enfermedad celíaca y creo que el mayor punto de crítica es que la intervención, al menos de gluten, era muy baja dosis, gluten 5 gramos. Como ustedes vieron en los estudios previos, una dosis adecuada de gluten para la intervención o desafío es al menos 10 gramos y en el estudio de Basic Care era 16 gramos. Claramente, esta dosis de gluten es baja y ha sido un punto de crítica para este estudio, que puede influir llamativamente y determinadamente en los resultados. Otro de los estudios que es más recientes, que también es un estudio de crossover, en el cual todos los pacientes reciben los tratamientos, incluyeron 19 pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca y 10 controles sanos, y los expusieron a dieta baja en FODMAPs, seguido de una dieta libre de gluten. 14 días cada intervención y separados por un periodo de washout, o sea, sin tratamiento, de 15 días. Lo que vieron, muy interesantemente, es que ambas dietas, FODMAPs y libre de gluten, redujeron los síntomas y generaron cambios en los niveles de bacterias intestinales. Con lo cual, en este estudio, ambas dietas tienen efecto. Otro de los componentes de trigo interesantes son los APIs. Los APIs se han involucrado en diferentes patologías que podrían desencadenar síntomas en personas no celíacas. Ahora bien, sabemos que el trigo, cebada y centeno son las fuentes mayores de APIs, con un gran índice de bioactividad, aunque esto no está limitado a los cereales. Por ejemplo, otros alimentos como son porotos de soja, arvejas, trigos de sarraceno, también tienen APIs, aunque con menor actividad y en menor cantidad.
Alimentos libres de gluten, por ejemplo, arroz, amaranto, maíz, también tiene atis con muy bajo índice de bioactividad. Y esto es importante, ya que hay estudios en ratones que demuestran que los atis pueden activar la inmunidad adquirida, como son los receptores TLR4, y han sido implicados en las alergias y las alérgicas. Y también se ha propuesto que podrían tener un rol importante en el desencadenamiento de síntomas en personas con sensibilidad gluten celíaca o trigo no celíaca. Un estudio reciente, muy reciente, publicado el año pasado en Embryology, en ratones, se demostró que estos atis no solamente causaban inflamación, sino que potenciaban el efecto del gluten en inducción de inflamación intestinal. Lo cual es interesante porque no solamente uno de los componentes es aislado, pero la combinación de componentes del trigo podría ser causante de diferentes tipos de reacciones en estas personas. Una de las preguntas más recientes es si la intolerancia a la histamina podría tener algún rol en la sensibilidad al trigo no celíaca. Como sabemos, anormalidades en la estructura o función de mastocitos demostraron tener un rol prominente en el síndrome del intestino irritable, sobre todo aquellos con diarrea. Y los mastocitos, como sabemos, producen histamina. En este estudio de Hassler, que se publicó muy recientemente, se puede observar cómo los pacientes con intestino irritable son mayores productores de histamina en el intestino. Ahora bien, la similitud es que la histamina puede causar síntomas que están presentes también en sensibilidad al trigo no celíaca. Y más allá de la histamina, otro componente importante es la diamina oxidasa, que es una enzima que degrada la histamina. Y la reducción de esta diamina oxidasa significaría menor degradación de histamina, lo cual lleva a una mayor biodisponibilidad. O sea que menor diamina oxidasa lleva a una mayor concentración de histamina, lo cual ha sido asociado con síntomas extraintestinales, como son las migrañas de cefalea, que están frecuentes en la sensibilidad al trigo no celíaca. Hay estudios muy preliminares con muy pocos pacientes, como este publicado recientemente, en el 2020, en los cuales estudiaron 10 pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca y 9 de aquellos tuvieron bajos niveles de diamina oxidasa en suero, con mayores síntomas extraintestinales. Si bien el tema de la intolerancia a la histamina en sensibilidad al trigo no celíaca es muy interesante, los resultados son muy preliminares en muy pocos pacientes, no hay muchos estudios, por lo cual se necesitan más estudios clínicos para poder confirmar o simplemente evaluar el rol de la intolerancia a la histamina en la sensibilidad al trigo no celíaca. Entonces, a modo de resumen, ¿a qué reaccionan las personas con sensibilidad al gluten no celíaca o trigo no celíaca? Hay diferentes tipos de reacciones. Algunas personas reaccionarán al gluten, como demostramos en algunos estudios, y los mecanismos para estos podrían ser la estimulación de la inmunidad innata. Es posible también que haya alteraciones de la motilidad intestinal o alteraciones de niveles de bacterias. El término más apropiado para esto sería sensibilidad al gluten no celíaca. Otro grupo reaccionará a los fármacos. Y los mecanismos serán por medio de la generación de gas, alteración de la motilidad y disbiosis. Y en este caso, posiblemente el término más adecuado sea identificado. Otro grupo reaccionará a los ATIs por un mecanismo que mostramos que está demostrado en ratones preclínicos, la sensibilidad innata adquirida. Y entonces estamos hablando de la sensibilidad al trigo no celíaca, porque estas son proteínas fuera del gluten. Ahora bien, no debemos desconocer que hay un grupo de personas que reaccionan al gluten con un efecto placebo. El efecto placebo en esta población es muy alto. Y en el caso de estas personas en el cual consideran que el gluten o que creen que el gluten puede ser tóxico,
El mecanismo más relacionado podría ser al eje cerebrointestinal y es más frecuente encontrarlos en pacientes con intestino irritable. Y como vimos previamente, el rol de la histamina podría ser interesante como un mecanismo aislado o en combinación con otras reacciones alimentarias, aunque todavía están los estudios muy preliminares y necesitamos más estudios para comprobar su rol en sensibilidad al trigo no celíaca. Ahora bien, los diferentes tipos de reacciones llevan a desafíos en el diagnóstico y tratamiento de la sensibilidad glutino-celíaca o trigo no celíaca. Dependiendo a qué tipo de macronutriente o de componente del trigo reaccionen, va a ser el tipo de diagnóstico y tratamiento del futuro. Esto es lo racional. Para complicar un poco más las cosas, la sensibilidad al trigo no celíaco puede asociarse con otras patologías que son muy frecuentes, como es el intestino irritable. Y en este estudio de la India, muy reciente, se vio que la sensibilidad al trigo no celíaca está asociada y afecta alrededor de 11% de los pacientes con intestino irritable. Y en estos casos, todos estos pacientes tienen transglutaminasa negativo y la mayoría de estos pacientes con intestino irritable y sensibilidad al trigo no celíaca tuvieron T genética positiva. Con lo cual, esto podría sugerir que hay una predisposición genética, pero no es suficiente. La gran realidad es que, de qué es lo que causa estas reacciones, no existe un marcador biológico para diagnosticar sensibilidad al gluten, trigo no celíaca o reacción al glutamato. Y esto es uno de los mayores desafíos. Llamativamente, hay los anticuerpos antigliadina, que son inespecíficos en general. En esta población se encuentran elevados en un 50% en los estudios publicados con pacientes de sensibilidad al gluten no celíaca. Que este porcentaje, si bien no es cercano al 100%, es mayor que en los voluntarios sanos. Con el grupo de investigación de McMaster nos planteábamos si los antigliadinas IG podían tener algún rol en el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca o identificar alguna subpoblación que reaccione más al gluten. Entonces, realizamos un estudio clínico con 50 pacientes con diagnóstico de intestino irritable que tengan estos síntomas: diarrea, constipación, alteración del tránsito, dolor abdominal, y 25 controles sanos. Lo interesante fue que 50% de estos pacientes con intestino irritable mejoraron los síntomas gastrointestinales y también normalizaron el tránsito, tenían más frecuentemente tendencia a normalizar el tránsito con respecto a los voluntarios. Esto era mucho más frecuente, la posibilidad de mejoría sintomática en las personas que tenían que desarrollar antigliadinas. Analizamos varios mecanismos: genética, herencia de dieta libre de gluten, tránsito intestinal, alteraciones de marcadores de permeabilidad intestinal, y de todos estos, los antigliadinas IgG eran los únicos que predecían la respuesta a la dieta libre de gluten. Como ustedes pueden ver en esta tabla, las personas que presentaban estos anticuerpos, anticuerpos antigliadinas presentes, tenían 35 veces más chances de mejorar con la dieta libre de gluten con respecto a aquellos que no. Es así que los antigliadinas IgG podrían ser un potencial marcador para identificar a aquellos pacientes con intestino irritable, específicamente con diarrea, que van a responder o que tienen mayor predisposición a responder a la dieta libre de gluten. Ahora bien, hay que aclarar que estos antigliadinas no son los mismos anticuerpos que los test que se comercializan con la idea de detectar sensibilidad o intolerancia. Para aquellos que no los conocen, estos test que se comercializan
analizan en sangre anticuerpos IgG contra diferentes alimentos y generan una lista de serie de intolerancias o sensibilidades categorizadas en diferentes colores, rojo, amarillo y verde. Supuestamente las personas que realizan este test tienen que evitar los alimentos que se determinaron en rojo y consumir su dieta de alimentos que se determinaron en verde. Es importante aclarar que estos test son muy costosos, al menos en Canadá, pero más allá su uso está desaconsejado por las sociedades de alergia, ya que no existe un test que determine efectivamente si una persona tiene sensibilidad a un tipo de alimento. Estos test no están validados para detectar intolerancia o sensibilidad alimentaria y tienen la desventaja de que porque son costosos, generan un déficit económico y además generan restricciones nutricionales alimentarias innecesarias, por lo cual están totalmente desaconsejados. El tema del tratamiento, el único tratamiento, independientemente de la causa, es la dieta libre de gluten o de trigo. Dieta libre de trigo, cebada, centeno y reducida en apis y fructanos, que son parte de la FODMAPs. Es importante aclarar que no se sabe si la sensibilidad al gluten o celíaca es una condición permanente, por lo cual no se sabe si la persona con esta condición tiene que hacer una dieta libre de gluten o trigo en forma permanente o transitoria. Y otra de las preguntas es que no se sabe qué dosis de gluten o trigo o APIs o FODMAPs causan reacción en un poco de eso. A diferencia de los celíacos, en el cual las mínimas cantidades de gluten pueden desencadenar síntomas, en celíacos esto no está claro. En este estudio que les estoy mostrando, que hicimos, que está bien en la publicación que les comenté, evaluamos como un subanálisis si había diferencias de respuesta a los síntomas de personas que hacían la dieta estricta comparado con aquellos que tenían transgresiones mínimas o transgresiones infrecuentes. Y no hubo diferencias en la respuesta a los síntomas en estos dos subgrupos. Con lo cual sugiere de que si se comprueba en un mayor número de personas, las personas que no son celíacas, que tienen una sensibilidad al gluten no celíaca, una restricción de gluten podría ser suficiente más allá, en vez de hacer una dieta muy estricta libre de gluten. Ahora bien, ¿qué hay de otras terapias ayudantes? Como ustedes, me imagino, se estarán interesados en el efecto de probióticos, por ejemplo, en la sensibilidad al gluten o trigo no celíaco. En realidad hay muy poco. Este estudio que les estoy mostrando salió hace un par de años, es un estudio muy pequeño con 11 pacientes. Si bien concluyen que el probiótico puede ser efectivo, en realidad esto es más reporte de casos que un estudio por el número de pacientes. Y el diseño del estudio tiene muchísimas partes. Un estudio más reciente también, que también involucra un bajo número de pacientes, 34 pacientes, se publicó recientemente y evaluaron el efecto del probiótico Bilong, que es un estudio que ya se analizó en pediátricos, celíacos pediátricos. Y nuevamente este estudio tiene marcadas limitaciones, no solo el número de pacientes, sino el diseño que no es randomizado, hay diferencias por nivel basal en demográficos, tienen criterios diagnósticos de la población poco claros. Estos pacientes han sido reclutados en centros de obesidad y centros de alergia, con lo cual no es representativo. Y tienen algunos objetivos secundarios, por ejemplo, análisis microbiota, que si bien escriben conclusiones, no muestran estos resultados. Con lo cual, podemos decir que a la fecha no hay evidencia suficiente que avale la eficacia de probióticos en personas con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. Basado en el potencial efecto de las bacterias y enzimas derivadas de bacterias como posible mecanismo de la sensibilidad al gluten no celíaca o trigo no celíaca, este grupo realiza un estudio con 30 pacientes para ver el efecto de la administración de un mix enzimático de peptidasas y proteasas
derivadas de Aspergillus, Penicillium, en síntomas de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca autodiagnosticados. Nuevamente, este estudio tiene serias limitaciones en cuanto al diseño, no tiene grupo control y tiene un relativamente bajo número de pacientes, por lo cual el rol de las enzimas derivadas de microorganismos puede ser interesante, pero tiene que ser demostrado en estudios con un diseño más riguroso y con mayor número de pacientes antes de que podamos sacar conclusiones del efecto, de su efecto en la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. En resumen, hay muy poca certeza y muchos agujeros negros o áreas para conocer en sensibilidad al gluten no celíaca o trigo no celíaca. No se conocen bien los mecanismos fisiopatológicos y no está claro cómo diagnosticar y tratar a esta entidad. Podría haber más de un gatillo en esta población y hay un gran interés en lo que son el rol de bacterias, induciendo tolerancia alimentaria o pérdida de la tolerancia alimentaria, aunque el rol de probióticos todavía no está bien demostrado. Se necesitan estudios que evalúen marcadores para poder identificar subpoblaciones que se beneficiarán de restricción de gluten u otra intervención dietaria. Por lo tanto, es muy importante la inversión en investigación, ya que esto va a generar un mejor conocimiento en esta área, ya que el mayor conocimiento nos va a llevar a mejor toma de decisiones basadas en la evidencia, que son tan importantes para la práctica clínica. Desde ya quisiera agradecer a los organizadores, a Leandro Manzotti especialmente, por la invitación a participar en este encuentro. Muchísimas gracias. Y acá, Juan, seguí con la siguiente charla. Bueno, tenemos también a Paula y a Paula García Canel y a Patricia Gentili para comentar esta charla de Inés Pinto, nutricionista, bioquímico, gastroenterólogo. ¿Querés hacer algún comentario, algún aporte? Bueno, como escuchando la excelente charla de María Inés, desde el laboratorio tenemos todavía muy poco. Como bien mencionaba, los anticuerpos antigliadina de clase IgG en algunas series llegan hasta el 50%, algunas hasta el 60%. Se están evaluando también anticuerpos células de Purkinje para la sensibilidad al gluten no celíaca asociado a ataxia cerebelosa, los anticuerpos anti-GAD, que es antiglutamato descarboxilasa, antigangliósidos, y también se vio un rol directo de la gliadina hacia enzimas que actúan en la unión de la sinapsis y que estarían evitando liberar neurotransmisores. Esos anticuerpos se están estudiando también como posibles marcadores y también, todavía falta mucho más para eso, marcadores de la inmunidad innata que podamos tener accesibilidad desde el laboratorio. Lo más desarrollado es esto que yo comentaba en la sensibilidad al gluten no celíaca relacionado a la ataxia. ¿Alguien más? ¿Comentario? Paula, ¿algún comentario de esta charla? ¿Algo que te interese desde el punto de vista nutricional? Este es el momento igual en el que uno necesita que esté Inés acá y se haga responsable de lo que acaba de decir, pero con un tema como este, sobre todo, ¿no? Bueno, Inés en este momento está viajando, estaba llegando a Roma de Sorrento, sí, y de ahí se iba para Canadá, así que no va a poder estar, está en viaje, así que... No, pero lo digo en forma de chiste, ¿no? Porque obviamente este tema creo que es el más candente, el más interesante, el que estamos más escuchando todo el tiempo, ¿no? Porque también temita el tema, Paula, te interrumpí, perdóname, pero esto que dijiste al principio, el bombardeo de información intenta verse al gluten como un enemigo. Entonces, el paciente que tenemos lo ve al gluten como enemigo, tiene muchos síntomas, ya empezó una dieta libre de gluten, se siente mejor, entonces dice soy intolerante al trigo, gluten no celíaca. Y es un tema complejo. Un tema complejo. Y yo me quedé pensando en lo que vos dijiste
después de mi charla le dijiste, yo tengo como la duda en esta clasificación o en este diagnóstico, me quedé con esa pregunta en la cabeza, si no tendríamos que, a ver, esa sensibilidad al gluten no celíaco o al trigo, porque ahí esto que propone la doctora, no meterla en la misma... Una bolsa. En la misma bolsa que los FODMAPs, porque en definitiva están ahí. Estoy pensando en voz alta, pero bueno, qué sé yo, el avance en las investigaciones y demás, no sé, Creo me que queda como eso. sí, es un temita, lo dije al principio. Inés mostró una buena idea por el principio de un paraguas. Creo que esto más que un paraguas es una gran bolsa enorme, negra, ¿no? Donde uno mete mano y saca intestino irritable, cefalea migrañosa, cansancio, dolor abdominal, diarrea, y la verdad que es bastante complejo. Dentro de las definiciones, a mí la que más me gustaría es sensibilidad al trigo no celíaca. Sacar un poquito ese estigma del gluten, porque claramente vemos que la evidencia muestra que no es solo gluten. Y cuando uno está comiendo algo, no come solo gluten. ¿Existe la comida que sea 100% gluten, pura y exclusivamente gluten? Les pregunto a ustedes, la verdad no lo sé. No. Entonces, ya esa definición también hace que se estigmatice un poquito mucho más al gluten, ¿sí? Y también lo dije al principio, definir una enfermedad, una entidad por lo que no es algo, a mí también me genera un poquitito de ruido, ¿no? Acá creo que lo importante es, primero, hacer todo lo posible, primero escuchar al paciente e interrogar al paciente, revisar al paciente es fundamental, eso ya baja la ansiedad y estos trastornos, ejes intestino-cerebro, que así se llaman los trastornos funcionales hoy en día según Roma 4, ayuda muchísimo. Y lo primero es descartar correctamente la enfermedad celíaca. Una vez que uno descarta la enfermedad celíaca correctamente, bueno, se verá. Se descartarán algunas otras patologías más prevalentes, un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, que tiene la misma sintomatología. Trataremos síntomas tipo intestino irritable, dentro de eso podemos ver que hay una diarrea funcional que mejora con la peramida o ese tipo de cosas. Y una vez que estamos seguros de que nada de eso hizo efecto, decirle al paciente, bueno, si no consumiendo gluten o trigo te sentís mejor, es súper válido. Lo único que te puedo decir, y está demostrado, y muy bien lo dijo Inés, es no entres en la locura de hacer una dieta estricta de gluten, porque está demostrado que tolerás. Entonces la restricción social que muchas veces existe es menor. Entonces creo que básicamente eso es lo que yo siempre hago y lo que digo. Busco y te digo, bueno, sí, probablemente lo tengas a la sensibilidad trigo, gluten, llámese como sea, pero primero vamos a hacer todo, una historia pasando por lo que te pasa, cuando te pasa, cómo te pasa, descartando lo más probable. Si no tenés respuesta, probamos la respuesta a la dieta libre de gluten. Eso es cómo me manejo. Y una cosa importante que también, cada vez que se habla y todo el mundo se toca el tema, es el tema de los antigliadina positivos. Dicen, diagnóstico antigliadina positivo. Y todos cuando dije eso levantaron la cabeza, están ahí como esperando a ver qué voy a decir. No hay que confundir un marcador diagnóstico como un marcador predictor de respuesta, ¿sí? Estos trabajos, y bien lo mostró Inés, demostró que hay un porcentaje de pacientes con supuesta intolerancia al trigo gluten no celíaca que tienen los anticuerpos antigliadina altos. Y esos son los que van a responder a la dieta libre de gluten. Eso no está diciendo que es un marcador diagnóstico. Un marcador diagnóstico es tenemos una bioquímica, va a ser un marcador o algo que va a estar presente en casi, lo ideal sería en el 100% de los enfermos y que no esté en ninguno de los sanos. Estos trabajos no están demostrando eso, están diciendo que en un grupo con pacientes tipo intolerancia al trigo gluten no celíaca, un porcentaje que los tiene altos van a responder a la dieta libre de gluten comparados a los que no. Entonces, por favor, tratemos de no intentar empezar a usarlos para diagnosticar intolerancia al trigo gluten no celíaca. No sé si quedó claro el concepto ¿sí? Porque muchas veces agarran, bueno, ya le piden, también hablábamos hoy con Juan y con alguien más, que el panel de anticuerpos, y ya le piden todo, y automáticamente al momento de querer diagnosticar una enfermedad celíaca ya están pidiendo los antigliadina. Por si acaso no llegar a ser celíaco, puede ser un intolerante al trigo gluten no celíaca. No es la idea esa, ¿sí? Los antigliadina los vamos a pedir, nunca, jamás pedí, les digo, ya se los digo. Yo los pediría en el caso en el que descarté al principio de enfermedad celíaca, vengo en seguimiento y ese paciente no está mejorando con nada, bueno, pediría para ver. Y también eso va a servir para un reaseguro del paciente. Muchas veces cuando tiene un anticuerpo positivo le pueden decir, mira, celíaco no sos, pero esto está visto que en pacientes que te pasan a lo que vos te pasa, van a responder, y eso muchas veces ayuda muchísimo a la respuesta clínica. Está bueno, entre otras cosas que mencionaba en la charla Inés, también mencionar lo de
que no sirve para nada el Tesalcat, el equivalente allá. Bueno, ese es el que mencionaba y que acá, no sé ustedes, hay un montón de pacientes vienen con el Tesalcat que encima sale una fortuna y que no sirve para nada. Y después, no para adentrarnos en el tema porque ya estamos sobre la hora, pero el tema de la intolerancia a la histamina también... A mí me llama mucho la atención, ¿no? Frente a la evidencia, todo lo que hay en evidencia es de un grupo español. No hay nada más en el mundo. ¿Sabes lo que pasa con eso? Es que es muy difícil estudiar histamina. Tiene tanto metabolismo en el cuerpo, tiene tantas subvariedades y demás que es muy difícil medirla. La labilidad, el tipo de fluido donde se la busca, el sustrato, entonces es muy difícil estudiar histamina. El máster, de hecho, cuando estuvo haciendo un trabajo de esos y no se pudo llegar a muchos resultados porque el medirla tiene un tiempo cortito de detección, es bastante complejo el tema de la histamina. Con respecto a lo de la intolerancia también y eso, y este tema sobre todo, hay mucha evidencia que proviene de estudios básicos hechos en el laboratorio y hablan de inmunidad. Recordemos que eso no es un ser humano. Los estudios básicos del laboratorio ayudan a estudiar mecanismos para intentar entender lo que podría llegar a pasar en un ser humano. Entonces, en este tema se mezcla todo esto, de que probablemente el paciente tiene, bueno, pero se vio que en ratas se eleva la interleuquina 6, entonces eso no se sabe, es un mecanismo. Entonces creo que este es uno de los temas en el que se junta toda esa evidencia y el bombardeo de Instagram hoy en día de gente subiendo diciendo el trigo produce la elevación de las... Es un estudio hecho en ratas. Y permeabilidad ni hablar, no quiero tocar el tema porque permeabilidad es un mecanismo fisiopatológico propuesto, no es una enfermedad demostrada. Eso también es lo único que voy a decir con respecto a eso.